Pues nada, lo que estuvimos hablando es de cómo facilitar de que la participación es un proceso, ¿no? Y así es como tenemos que enfocarlo y cómo deberíamos de trabajarlo. Sin las ataduras que significaría trabajar a corto plazo, sabiendo que los niños, niñas, les hay que dar espacios de participación real y que no debe pasar por una simple sesión en la que se les consulta, sino de que tienen que tener una aplicación real, que tienen que ver que aquello que opinan, que aquello que aportan tendrá un reflejo. Es decir, que si proponen una intervención urbanística, debería más o menos realizarse, y esto significa dotar de sentido a la participación. Y no limitarnos, que las personas adultas no limitemos el espacio, no limitemos, bueno, el espacio no podemos limitarlo, que no limitemos a los niños en su creatividad ni en aquellos elementos en lo que pueda, bueno, en lo que pueda aportar la cultura. Gracias. Alejandro, segundo. Pues se trata de dar espacios, de crear espacios para el encuentro en la infancia entre ellos, porque no hay muchos espacios, ya se dijo antes, grandes veces, y generar espacios para que puedan encontrarse y tener la oportunidad de opinar, de analizar, de generar sus proyectos, es muy importante. Junto al espacio, también se habló antes, se necesita tiempo, porque sin tiempo, ¿cómo lo van a hacer, verdad? Y que quien acompañe en esos procesos, pues realmente sepa escuchar, sepa acercarse, sepa ponerse la oreja verde, ¿no? para escuchar a la infancia y poder acompañar en esos procesos, pero con un cierto desempoderamiento, ¿no? y aprovechando todos esos potenciales que tiene la infancia, ¿no? Espontaneidad, creatividad, empatía, resiliencia, que son fantásticos y súper saludables para la participación ciudadana y que hay que cultivarlos porque en ese sentido ellos tienen mucho que enseñarnos, y si el adulto se deja, pues también le van a pasar cosas muy interesantes en su participación como ciudadano. Muy bien. ¿Kepa? Pues yo quería mencionar que, bueno, teniendo en cuenta ya el desarrollo que existe también el desarrollo de los cosas de participación, el desarrollo que hay a nivel local, de la participación, creo que hay que seguir incentivando la garantía de derechos civiles y políticos de los niños. Creo que es una cuestión fundamental. Y entre ellos también acojo los derechos económicos que los tienen. Creo que aparte de esta cuestión, ha tenido un desarrollo importante el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño que regula o que comprende la parte de los derechos de participación individuales. Pero también hay que tener en cuenta que el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño también es importante que realmente se desarrolle en el sentido de que las asociaciones de estudiantes, las asociaciones de niños menores de 14 años, creo que tienen que estar ahí y hay que tener información sobre ellas, tenemos que posibilitar que estén, ¿no? Creo que también otra cosa importante es la formación profesional, que las personas conozcan que los niños tienen derechos y que los niños son sujetos de derechos. Es una cuestión fundamental. Otra cosa fundamental para desarrollar y que tenemos que desarrollar son los recursos. No tenemos una noción clara de esta infancia. No hay una claridad en ese sentido. Y también poner sobre la palestra, hay que anular, hay que dar en medio de una vez el paternalismo que existe aún en relación con los niños. Y esta sensación, esta forma de entender la relación con los niños de una situación de poder, ¿no? de poder frente al niño. ¿No? Creo que esto no lleva a ningún puerto y no tiene sentido. Y yendo además justamente al espacio doméstico familiar, donde esas estructuras son más vigentes, creo que el desarrollo de la parentalidad positiva es bastante adecuado. Menciono estas y hay otras tantas más, pero creo que son, resumen la práctica muchas veces que se han comentado. Pues muchas gracias a los tres.